Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te adoramos. Nuestra vida pertenece a ti. En el nombre de Jesús, te adoramos. Hoy queremos saber más de ti. Y es Jesús quien nos guía hacia ti. Oh, Creador, Padre amado, hoy te pedimos que tu Espíritu llene nuestro ser. Solo tú eres el soberano y omnipotente. Hoy queremos saber más de ti. Y es Jesús quien nos guía hacia ti. Rey del universo, eres el principio y el fin. Existes antes del tiempo. Tuyo es el poder del Olam, al Olam. Oh, oh, oh. En el nombre de Jesús te adoramos. Hoy queremos saber más de ti. Y es Jesús quien nos guía hacia ti. Que tu Espíritu Santo nos llene en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, nos acercamos a ti para iniciar este estudio de la Epístola de Santiago y te pedimos, como dice tu palabra en el primer capítulo, versículo 5, que nos des esa sabiduría abundante y sin reproche para entender tus verdades. Abre nuestros corazones para explicar las enseñanzas a otros y compartirlas con todo el mundo que podamos y aplicarlas en una manera práctica en nuestras propias vidas, fortaleciéndonos en medio de las pruebas y ayudándonos a vivir una fe que se demuestre con obras de amor y justicia y compasión. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestro estudio, que nos llene de ánimo con los comentarios que podemos compartir y que nos dé un corazón obediente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jacinto, por su oración. Muy bien, el día de hoy, estimados hermanos, nuestro hermano Karim y este servidor hemos preparado información muy interesante para todos ustedes.
Y también ustedes van a dar retroalimentación a medida que vayamos analizando. Así que desde ya les invitamos a formular preguntas, a destacar alguna expresión, algún texto bíblico, para que entre todos, así como lo hacían los bereanos del siglo primero y los cristianos del primer siglo, hagamos un análisis conjunto. Te damos la bienvenida, estimado hermano Karim. Y para empezar, pues vamos a desglosar este libro, esta carta de Santiago que este hombre Martín Lutero en algún momento la llamó la epístola de paja. Y esto es muy interesante porque de alguna forma se convierte en algo que tiene un alcance para todos nosotros como cristianos. Hay más de 1700 palabras en esta carta que vamos a empezar a estudiar, hermanos. Para ser preciso, 1745 palabras en el griego original. Y la gran pregunta que surge aquí, hermanos, es, ¿quién escribió esto realmente? Vamos a partir de ahí, del autor. ¿Qué información tenemos al respecto, hermano Karim? Bueno, buenos días, muchas gracias mi hermano por tan calurosa bienvenida y recibimiento. La verdad sí se ocupa porque hace mucho frío por acá. Pero bueno, vamos a straight to business. Fíjate que palabras más, palabras menos, pero de estas 1745 palabras que podemos ver en el griego koiné, se podría buscar, ¿no?, al autor de ello y eh, hay que hacer la diferenciación entre lo que sería Santiago el justo y el pescador, ¿verdad? Porque ahí están los dos personajes, ¿no? Vamos a centrarnos en este caso, que las evidencias nos inclinan hacia lo que sería Santiago el justo, el Sadik, el contado Sadik. Este es el hermano del Señor y este fue el líder de la comunidad en Israel. El otro es el pescador, es el hermano de Juan, o sea, parte de los hijos de Zebedeo, los llamados hijos del trueno. Entonces, ese Santiago el justo, al que se le atribuye lo que sería la autoría, los historiadores lo llamaban oblías, que quiere decir baluarte o fortaleza del pueblo. Y es algo muy curioso porque este hombre era un hombre muy respetado por la comunidad, por lo que era la observancia a los estatutos, ¿no?, del judaísmo, como vemos, la ley, la Torá. Entonces tenía autoridad moral y tenía autoridad espiritual, por decirlo de esta manera. Entonces, por eso mismo también lleva este mote o este apodo del justo, no se le identifica de esa manera. Y es algo bien curioso porque eh, a mí me deja reflexionando sobre esta cuestión, ¿no? El liderazgo y cómo debe de haber una relación entre nuestras acciones y nuestros pensamientos, ¿no? Como te dije, no tenía autoridad moral y tenía autoridad por parte de Dios, ¿no? Al estar inmiscuido con las cuestiones de las escrituras. Interesante ese punto. Y la verdad, hermanos, esto que menciona, este detalle que mencionó hermano Karim sobre la autoridad, es importante porque el tema de la autoridad es eh, que las acciones que uno tiene son dignas de imitarse, entonces eso le da autoridad a uno. Y ahora aparece el caso de este Santiago el Justo. Pero aquí, hermanos, viene un tema interesante y tiene que ver con el nombre Santiago, o sea, el origen, el por qué se llama Santiago y cómo llegó a la escritura a transcribirse como Santiago. Es fascinante. ¿Tenés algún detalle o información sobre eso, Karim? Sí, mi hermano, es algo interesante también esta cuestión, ¿no? A mí en ocasiones se me ha como que, digamos, considerado como una persona peculiar, vamos a decirlo así, ¿no? Porque algunas veces traigo a las reuniones estas frases o las etimologías, ¿no? Me gusta investigar lo que serían los orígenes de las palabras y ciertas cuestiones y me he llevado algunos chascos, algunas sorpresas muy gratas también con esto y con el nombre de Santiago también, eh, vaya, es algo muy emocionante, hasta se me corta la voz de lo mismo. Fíjate que Santiago viene por una conjunción, es la unión de dos términos. Está bien interesante porque eh,
En el original, en el original hebreo, el nombre de Santiago es Jacob. De hecho, cuando tú buscas en las Biblias, por ejemplo, no existe la carta Santiago en inglés, pero existe el libro de James. Entonces, ahí está como que interesante, ¿no? Jacob es derivado de Yaqueb. Yaqueb significa talón. Entonces, esto es en referencia al patriarca Jacob, ¿no? Que nació agarrado del talón de su hermano Esaú. En lo que es la Septuaginta y el Nuevo Testamento, este nombre se encuentra de dos formas, que es Jacob, que es transliterado directamente, ¿no? Así como se escucha, ¿no? Y está también Jacobos, que esa es la forma, digamos, helénica, ¿no? La griega. Entonces, de Jacob y Jacobos, hay un viaje interesante porque en el hebreo es Jacob, en el griego es Jacobos, pero recuerda que las escrituras fueron traducidas a otros idiomas, otras lenguas, y por ejemplo en el latín ya empezamos a ver Jacobus, en el latín tardío Jacomus. Esto da origen, por ejemplo, a lo que es, si anda Carlitos por acá, ¿no anda Carlitos? No nos acompañó el Carlitos. Bueno, es que en francés es James, James, como, como cuando uno se va a identificar, dices je m'appelle, o sea, yo me llamo James. Y esto da origen a lo que sería en inglés James. Entonces tenemos como una congruencia, ¿no? Entre estas lenguas. Y ahora esto llega al castellano como Santiago, Jacobo, Jaime e incluso Diego. Pero está interesante porque eh, ¿cómo entonces pasa de James o de Jacobo a Santiago? ¿Por dónde está esa cuestión? Pues resulta que como te dije, ¿no? Es identificado como el justo y él acostumbraba a afirmar San Jacobo, ¿no? San Jacobo. Entonces la gente empezaba a decir San Jacobo, San Jacobo, Santiago, Santiago, ya vas viendo que ya fonéticamente va como que juntándose la palabra y de San Jacobo, Santiago nació el nombre, ¿no? Santiago, y así lo aceptamos nosotros ahora. Es como ahora nosotros hemos poseído lo que sería esta cuestión, y entonces esto nos deja como lección el poder ver que algunas palabras que nosotros utilizamos pueden venir de otro contexto, ¿no? O algunas veces es necesario profundizar sobre ciertos términos para poder eh, comprenderlos con mayor detalle o esos pequeños, digamos, datos que le pueden brindar más sustento a las cuestiones. Esto en contraste a lo que era nuestra ascripción a algunas, vamos a decir, algunas formas de fe que nos dicen, no te salgas más allá de lo establecido, ¿no? Ahorita nosotros que nos hemos salido y hemos dado un viaje a lo que son las etimologías y dimos este recorrido lingüístico, vimos datos que le pueden brindar más soporte a la fe y no lo contrario, ¿no? Como nos dicen. Y es algo todavía para mí más curioso porque Jacob, Santiago, también está relacionado con algo que luego también traigo a las reuniones, que son los simbolismos, ¿no? Yo siempre les menciono, ¿no? Que algunas cosas son simbólicas, algunas cosas son literales. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Vemos cómo el carnero, el carnero viene representando en las escrituras liderazgos, ¿verdad? Por eso vemos ahí, por ejemplo, en las profecías que dicen, no, viene un carnero y esto y lo otro. Eh, Fíjate que hay algo bien interesante, ya que vimos Jacobo eh, y James y todas estas cuestiones, hay algo bien curioso aquí. El jubileo, el júbilo es, en sus lenguas originales es Yobel, pero sabes que en Arabia a lo que serían los carneros se les llama Yabel, y Yabel es
el carnero, pero también da origen a lo que sería eh, la palabra jubileo, y esto le da todavía más sustento a la cuestión de, por ejemplo, Caín y Abel. Y también está curioso porque el liderazgo que tenemos ahora es en el Cordero de Dios, pero que también es un carnero. O sea, cómo todo esto va trayendo soporte a las figuras bíblicas, y se me hace muy interesante para que todos nos llevemos como enseñanza que todo esto está ligado de una manera bien hermosa, que no lo pudo Mm. haber hecho una mente humana, y que tengan confianza y que puedan descansar, ¿verdad? En el hecho de que eh, el buen pastor va por su oveja, ¿no? Si sientes que te pierdes por ir e indagar en otros libros, bueno, recuerda que el buen pastor deja las 99 y va por aquella que cree que está perdida, pero todo está bajo control con Dios. Exactamente. Así que ese es un gran detalle, hermanos, y también para aquellos que van a disfrutar de la grabación en diferido. Ese es un detalle a tener presente. ¿Cómo llegó el nombre Santiago? Bueno, era Jacob, con el tiempo Santo o San Yago, hasta que se convirtió en Santiago. Y así quedó traducido para nosotros hoy. Así que, qué detalle tan interesante y cómo este tema de los simbolismos también, de alguna forma, se va haciendo congruente, ¿no? En toda la narrativa bíblica. Ahora, es el momento de que podamos examinar Santiago capítulo 1, versículo 1, y para esto vamos a invitar que uno de nuestros hermanos, Karim, de los aquí presentes, pudiera ayudarnos a leer Santiago 1:1. ¿Quién quisiera, hermanos o hermanas, ayudarnos a la lectura de Santiago capítulo 1, versículo 1? Vamos, Hermano, mano Mani, perdón. Ah, Ambro, dejemos a Ambro mejor. Está Ambro, a hermana Ambroselis, un placer tenerla por acá. Quisiera, por favor, leernos Santiago 1:1. Hola hermanos, buenas tardes, buenas noches para Mm. otros. Santiago 1:1 nada más. Por favor, hermana. Dice así, según la nueva versión internacional, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Gracias, hermana, por su lectura. Aquí es donde se pone el tema interesante, porque aquí la gran pregunta que nos surge, hermanos, es, Santiago era familiar de Jesús. Eso es un hecho establecido. Y no sé si usted se habría presentado de una forma distinta al escribir esta carta. A lo mejor en mi caso yo habría dicho eh, Santiago, Brian, el hermano de Jesús. O sea, Jesús es mi hermano. O sea, es mi familia, lleva mi sangre. A lo mejor lo habría hecho así. Pero Santiago lo hace distinto la forma en que se introduce. ¿Qué opinan ustedes, estimados hermanos, hermanas acá presentes en la reunión, sobre ese detalle? ¿Cree que nos revela algo interesante sobre la actitud de Santiago? ¿Tienen algún comentario sobre eso? Manny, por favor. Bueno, la verdad que sí, porque como bien dijiste, eh, capaz que sería normal. Sí, soy Santiago, el hermano de Jesús. Pero vemos que él no se muestra eso, él dice el siervo, ¿no? El que viene a servir. O sea que eso nos muestra la actitud humilde que tiene Santiago. Así que es un excelente ejemplo de que él no quería pasar sobre su hermano, mostrar que era parte de mi sangre es la misma sangre que Jesús, o venimos de la misma sangre, o lo que fuera. Entonces realmente nos dio un buen ejemplo de ser humildes, ¿no? Y así que eso muestra que no debemos hacernos orgullosos en ningún aspecto de nuestra vida. Solo eso, gracias. Gracias, hermano Manny, qué buen punto el que has mencionado. Y es exactamente lo que destaca aquí este hombre de Santiago en tan solo introducir el primer versículo. Ahora podemos continuar sobre un tema, siempre sobre esta línea de Santiago. Se ha dicho, y Karim quizás tenés algún comentario sobre esto, que cuando se lee la carta a Santiago,
Parece ser que se está haciendo un diagnóstico como si una persona estuviera enferma y va al doctor y el doctor hace un diagnóstico de la salud de la persona. Así se considera la Carta de Santiago, como si las congregaciones, los grupos, las iglesias, el cuerpo de Cristo, estuviera sometido a un diagnóstico espiritual. ¿Compartís ese punto de vista, Karim? ¿Qué comentario podrías hacer de eso? Sí, mi hermano, bueno, es interesante, ¿no? Porque para poder llegar a comprender al hombre hay que llegar a comprender el entorno donde está inmiscuido, ¿no? Y viceversa, lo que es el hombre, entonces creará en la sociedad, o sea, no está separado de ello, ¿no? O sea, así como también en las parejas, ¿no? Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y detrás de una persona está la familia soportándolo, ¿no? Siempre hay un origen, ¿no? O un porqué de las cosas. Entonces, cuando indagamos más al respecto en estas cuestiones, vemos que efectivamente aquí Santiago, como bien se ha mencionado, se presenta como parte de un todo, ¿no? Como siervo, ¿no? Miembro de una comunidad. Entonces, vemos una dualidad en estas cosas. La dualidad no quiere decir que haya división. Sin embargo, dualidad, ¿verdad? También nos brinda a analizar cosas. Por ejemplo, dentro de la Carta de Santiago también vemos un término importante, ¿no? Porque eh, hay un término que se llama disaico, que esto nos habla acerca de dos psiques, ¿no? Dúo, psique. Es de donde viene la palabra psicología. Una manera de expresar un modismo hebreo de un término que se dice lev waleb, o sea, de corazón y un corazón. Recordemos que según las escrituras, los pensamientos racionales están en la mente, pero ¿dónde está la mente? ¿Es el cerebro? Las emociones están en el corazón. E inclusive se hace alusión a lo que serían las vísceras, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el buen samaritano, dice que el que fue movido a misericordia, y este término es literalmente que se le movieron las tripas, que fue conmovida sus tripas. Entonces, la palabra psaikos habla de el doble ánimo. Esto es lo que se traduce como el doble ánimo o el doble pensamiento. Es el hombre de doble ánimo, una persona que tiene la mente fragmentada. ¿A qué me refiero con mente fragmentada? Que bueno, está dividido en lo que sería su lealtad. Es una persona que tiene lealtad al sistema del mundo, entiéndase por mundo la palabra cosmos, o sea, este sistema, y Dios. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que se veían asuntos muy importantes que estaban pasando en la sociedad, ¿verdad? Recordemos que en aquel entonces también, como toda sociedad que impera, se establece bajo conflictos sociales y también, vaya, los conflictos como la guerra y otras cuestiones que influyen a la sociedad. Entonces estaba muy interesante esta cuestión porque cuando vamos analizando eh, todo lo que es el estrato social, nos llama a nosotros a la reflexión sobre el día de hoy, cómo nos están influyendo estas batallas que vivimos socialmente, ¿no? Porque eh, todos en nuestros países tenemos de alguna manera u otra algún tipo de guerra o conflicto en la misma sociedad, ¿no? Estamos todos unos contra otros, ¿no? Y incluso en la iglesia también lo estamos, ¿no? Entonces, para mí es importante que analicemos estas cuestiones, ¿no? Que eh, la carta presenta este término de ah, la doble mentalidad o el doble ánimo, y esto nos habla acerca de nuestra inestabilidad, ya que la carta presenta a la persona que tiene doble ánimo como alguien inestable, alguien que es arrastrado, ¿no? Por las hojas como hojas que se arrastran el viento o como las olas del mar que son llevados de un lado a otro. Entonces, ¿dónde está nuestra mente, ¿no? ¿Dónde está nuestra cuestión, ¿no? A veces venimos a la reunión con la cuestión de, Dios mío, por favor, ayúdanos, danos entendimiento. Y
aquí se pueden proveer datos, pero luego también viene nuestra parte humana, ¿no? Donde atacamos ay, el hermano se cree mucho porque dice esto, o no se le entiende, ¿no? Recordemos que en una reunión pasada, no, habla mucho el hermano y no se le entiende de todas estas cuestiones que dice y se enreda entonces ahí está nuestro doble ánimo, ahí está nuestro doble entendimiento, ¿no? Nuestra doble moral, ¿no? Que tenemos que trabajar. Entonces me hace algo muy importante, ¿no? Que, que las escrituras nos llaman a ello, ¿no? Vemos Mm. cómo Santiago bien se pudo haber mostrado con una autoridad de hermano de Jesucristo, sin embargo se presenta como siervo, ¿no? Tenemos este conflicto interno que hay que analizarlo, ¿no? Las Sí, escrituras nos llaman a trabajar la fe y la persona. eso es, así es, hermano. Y también es bueno tener presente hacia quiénes iba dirigido este mensaje, ¿no? De tener cuidado con el doble ánimo. Dijiste es una expresión interesante y hermanos, eso es algo muy común hoy en día, esto de la doble moral, la falta de consecuencia, la incongruencia que existe hoy en la sociedad. A veces decimos, pero no hacemos. Y por eso Jesús decía, ¿te acordás en aquella ocasión cuando Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? Entonces había una especie ahí de doble ánimo. Eran cristianos judíos que estaban ahí en Jerusalén, pero ahora eran perseguidos. Por eso ahí Santiago les dice, a los que están dispersos por el mundo, a ellos se les escribe. Y se identifica con nosotros porque también nosotros tenemos complicaciones, tal vez no nos persiguen para quitarnos la vida, pero el cristiano nada contra la corriente. Así que el mensaje de esta carta, hermanos, nos alcanza a nosotros también. ¿Qué les parece si ahora leemos Santiago del 5, capítulo 1, versículos 5 al 8? Karim, ¿ibas a decir algo más? Sí, mi hermano, muchas gracias. Fíjate que me hiciste ahorita que mencionaste, ¿no? La dispersión de las tribus. Cómo quiero traer a colación, cómo muchas veces también, de ahí que estemos en constante autoanálisis, ¿no? Cómo en ocasiones las organizaciones religiosas a las que hemos pertenecido, con sus doctrinas o con su manera de interpretar las cosas, han distorsionado nuestra mente porque recuerdo en una reunión que se hizo un comentario, ¿no? Acerca de las ovejas perdidas, ¿no? Las otras, las de tan controversiales otras ovejas, ¿no? Que muchas veces son utilizadas fuera de contexto para, eh, vamos a decir, llevar a las ovejas a otro corral, ¿no? A otro redil. Entonces, recuerdo que hicimos juntos el análisis, creo que estaba la hermana Laura en ese análisis, ¿no? Que nos ayudó a disertar, ¿no? Cómo eh, era un solo pueblo, pero por la cuestión de los imperios, vimos que unos se fueron al exilio y unos regresaron a casa, ¿no? Entonces, en lo que fue el exilio, se dispersaron las tribus en todo el mundo, ¿no? Estuvieron dispersos entre todas las naciones. Entonces es muy interesante porque cuando vimos cómo podrían ser partícipes las ovejas perdidas de las que estaban ahí en Israel, ¿verdad? De ser pastoreadas por el mismo pastor, ¿no? Entonces vimos que la solución aquí era la gracia, ¿no? Porque al participar dentro de la gracia, tanto los perdidos que ni sabían que estaban perdidos porque se diluyeron, como los que estaban en casa, podrían ser partícipes del mismo pacto, los cubría el mismo seguro, por decir así, ¿no? Los cubría lo mismo. Entonces, entramos en ese entonces en contraste. No, 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 debe de haber otra manera. No, pero si las escrituras son claras, ¿no? Que, o sea, solo hay un solo pueblo, un solo pastor, un solo maestro, un solo Señor, un mismo espíritu, un solo Dios. Entonces, esto lo traigo a la mente para que veamos cómo todo es cristocéntrico, ¿no? Cuando empecemos a ver que una doctrina nos separa del camino, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ahí ya se disparen nuestras alarmas y entonces le perdamos ese amor, porque hablamos ahorita de la doble moral, decimos ser siervos de Cristo, pero todavía a veces quiero seguir leyendo los libros de las otras doctrinas, ¿no? O quiero seguirme estudiando las escrituras como lo hacía allá, sin embargo, ya lo debo de hacer
de una manera íntegra, ¿no? Eso es. Gracias, hermano. Y no olvidar, ¿verdad? Cada quien es libre de estudiar el tema que quiera. Eso es un hecho. No hacemos imposición de criterio, ni mucho menos. A veces podemos ser sugerentes. Podemos sugerirle, estimado hermano, si usted quiere leer esta versión de la Biblia o quiere indagar en este tema, hágalo. De hecho, el espíritu cristiano es eso, comprobar, investigar, analizar, pero siempre guardando el debido cuidado, ¿verdad? De no querer importar o exportar más bien algunas estructuras que nos mantuvieron de alguna forma esclavos, esclavos de un concepto que Jesucristo jamás estipuló. Pero ¿puede usted esperar que jamás le vamos a decir, deje de leer la traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo? No. Si usted quiere leerla, excelente, pero le sugiero o le sugerimos, compárela con otras versiones. Investigue de dónde salió. Habrán mejores o peores traducciones, pero nunca está de más comparar, investigar e indagar. Y a propósito, hay un punto bien bonito que menciona el hermano Jacinto, que aunque él hace preguntas, podríamos hacerlas casi afirmaciones, porque como el hermano Jacinto menciona en el versículo 1, esto fue dirigido a la diáspora judía, ¿no? Mire qué bonita esta pregunta. ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva y aplicación de esta carta para nosotros hoy en día? ¿Cómo redefine esto la identidad que tenemos al aplicar las enseñanzas de Cristo en este tiempo moderno? Eso es interesantísimo. Nuestra hermanita Jimena Valiente tenía un comentario. Hermana, te escuchamos, por favor. Sí, es algo bueno, que no sabía y que encontré. Son dos puntitos. Uno es que, según la información que yo estuve buscando, estuve leyendo, decía que probablemente no lo asegura, dice que Santiago escribió su carta eh, debido a que los creyentes fueron dispersos, pero ese problema que los creyentes, los cristianos del primer siglo fueran dispersos, dice que fue por la persecución que levantó creo que fue Agripa primero. Entonces, debido a esa persecución, fueron dispersos los cristianos, entonces los judíos, él escribió. Y otro punto que me pareció muy interesante es que dice que el Santiago que está hablando en el capítulo 15 de Hechos es el mismo Santiago, hermano de Jesús, que escribió la carta que lleva su nombre porque el argumento que daba, que según el historiador Josefo, la forma de expresarse, las palabras, el saludo, la forma de hablar es exactamente la misma que se encuentra cuando leemos la carta de Santiago. Son dos puntitos que me han parecido interesantes, ¿no? Porque a veces lees y, por ejemplo, el capítulo 15 de Hecho, que muchas veces lo hemos leído, por el que habla de la circuncisión, ¿no? Y todo esto, y no te parece que, bueno, no lo relaciona. Yo hasta hace poquito yo pensaba que ese Santiago era el Santiago hermano de Juan, pero no es de Santiago. Sin embargo, cuando comparas la forma de expresarse en la carta de Santiago en el capítulo 15, te das cuenta que es el mismo Santiago. Solamente eran esos dos puntos. Importantísimo, hermana Jimena, lo que nos has compartido en esta ocasión. Y qué buen detalle ese. Y de eso se trata, mire, de concatenar, de hacer uniones, de poder hacer asimilaciones. Esto que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles no es un detalle menor. Gracias, hermana, por compartirlo con nosotros. Qué buen punto. Hermana Alicia Timudo, ¿tenías un comentario? Ah, bueno, era la lectura. Buenos Sí, días para adelante, todos. hermana. Por favor, si es tan amable, quisiera por favor leernos Santiago, capítulo 1 del 5 al 8, por favor. Está bien. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla.
Cuando se la pidan, asegúrese de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esa persona no debería esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los Gracias. creyentes, Sí, hasta el 8. Ok. hasta el 8 está bien, hermana. Muchas gracias por su bonita lectura para nosotros, que justamente Allá esta es la vamos base de lo que a estamos conversando, ¿no? contar Sobre el tema del doble ánimo. Gracias por su lectura, hermana. Hermano Benjamín, te escuchamos, por favor. Bien, ampliando un poco más, ¿verdad? Sobre el comentario de la investigación que hizo la hermana Jimena, nos ayuda bien a enfocar hacia quién eran los destinatarios de esta carta. Eran, ¿verdad? Los hermanos cristianos esparcidos por la persecución y no a la generalidad de todos los judíos que estaban dispersos en el mundo, sino a los cristianos esparcidos por el mundo. Porque en el versículo 2 le llama hermanos míos, ¿verdad? Y le está hablando de que de las pruebas, bueno, siéntanse dichosos de que están sometidos a pruebas de toda clase, porque eso, ¿verdad? Demostrará, ¿verdad? Cómo refinar su fe y esas cosas. Y la carta es de fortaleza. Entonces, por lo tanto, ya entrando a los versículos del 5 en adelante, habla sobre que Dios da sabiduría a todos, que le pidamos, pero con fe, sin dudar nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no debemos dudar al pedirle a Dios? Porque tenemos que estar completamente, plenamente convencidos de que Él puede resolverlo todo, todo. Dios tiene todo el poder, pero a veces la duda radica en nosotros mismos, que a veces no creemos que somos merecedores de que de Dios nos haga una atención especial a nosotros ante una situación muy particular. Sin embargo, aquí está hablando que en cuanto a conocimiento y sabiduría, la línea está abierta para pedir que Dios nos ayude a obtener estas cosas. Y como sabemos bien claro, después la palabra de Dios nos anima siempre a derramar todas nuestras inquietudes a Dios en oración por medio del Señor Jesús. Y es general, tanto para sabiduría como para cualquier problema que tengamos, tener fe, tener fe. Cuando no tenemos fe, es como algo que no puede iluminar absolutamente nada. Gracias, hermano Benjamín, por ese bonito comentario también que nos has mencionado. Y ese es un detalle también muy interesante. Estos eran cristianos, simplemente de origen judío, ¿verdad? Y la situación quizás no es tan distinta de la de nosotros a pesar de que ha pasado casi más de 2000 años. Hermano Karim, por favor. Sí, muchas gracias. Eh, Hermanos, tenemos que recordar que tenemos que leer las escrituras como dicen las escrituras, no como me implantaron lo que dicen las escrituras, ¿no? Eh, en algunas ocasiones se confronta a Pablo, ¿no? Sobre ciertas cuestiones y Pablo trae algunos razonamientos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, bueno, si estamos ahora por la gracia y la gracia brinda sobreabundancia, permaneceremos en el pecado para que haya sobreabundancia de gracia, y de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, eh, de esta forma debemos también considerar algo. No había cristianos como tal, mis hermanos. O sea, eh, la religión, la religión cristiana eh, es otra cosa, ¿verdad? O sea, separemos lo que son las cosas para que las podamos entender. La carta también se está dirigiendo o también incluye a las ovejas perdidas como tal,
porque esas no regresaron a casa. Ese es el conflicto que muchas veces nos juegan en nuestra mente para podernos separar del rebaño y sin embargo tenemos que considerar que Cristo viene a reformar todas estas cuestiones, ¿no? Porque dice, ustedes escucharon esto, ¿no? De la cátedra de Moisés, pero yo les digo, ¿no? No caigamos en esta cuestión en donde creamos separatismo, ¿no? A los cristianos. De hecho, las escrituras no llaman a una religión como tal, sino a lo que sería el hecho de obrar por fe. O sea, el que tiene fe se les contada por justicia, ¿no? Dice Abraham, tuvo fe y se le fue contado por justicia. Entonces no se trata de una religión, porque aquí nos casamos nosotros con nuestra religión y cuando nos casamos con nuestra religión, pues ya no podemos incluir a nadie más, ¿no? Entonces luego nos juega la culpa porque ¿qué va a pasar con mis hermanos que están allá en el catolicismo, ¿no? Bueno, tienen fe, tienen al Hijo, tienen la vida. Y acabamos de mencionar algo importante, ¿no? Dios sabrá cómo resolver los asuntos. Dios tiene todo bajo control, ¿no? Lo que nos llama a nosotros no es a ser jueces como tal, ¿no? Porque ya tenemos designado un juez, ¿no? Sino el hecho de la inclusión, ¿no? La fe sin obras está muerta. Y de igual manera nos llama a la inclusión de los talentos los unos con los otros. O sea, eh, recordemos que Dios le brindó a todos y cada uno de ustedes el querer, el hacer, la fe y talentos, algunos dones para que podamos servirnos los unos a los otros. Entonces, algunas veces también entra en cuestión esto, como bien se mencionó, en donde nosotros no nos creemos merecedores de el talento o no nos o por querer comparar el talento que tengo yo con el que tiene el hermano, muchas veces deprecio a la fe, ¿no? Hay algunas personas que tienen don de entendimiento, pero hay algunas personas que tienen otros dones para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, si yo le pido a Dios y no me le da directamente a mí, quiere decir que Dios no está obrando, ¿no? Dios puede estar obrando a través de otra persona, o sea, me puede dar lo que yo necesito a través de otra persona, no necesariamente en mí. Entonces esto es importante porque fomenta la necesidad, no la codependencia, sino la interdependencia, o sea, que todos necesitemos de todos y así nos podamos cubrir unos y otros. Esto es importante porque luego nos juegan las doctrinas, como lo mencioné, ¿no? Queremos analizar y queremos crecer, pero siguiendo analizando o siguiendo creyendo como me lo dijeron en allá esta organización. Entonces, salgamos de esas ideas que están preconcebidas y que están establecidas para hacernos regresar. O sea, lo que nos dan esas organizaciones eh, es como las drogas, o sea, nos las dan para que regresemos a ello, ¿no? Entonces, eh, hay que seguirnos analizando. Eso es, así es. Y justamente de eso vamos a analizar en los siguientes versículos, pero no sin antes escuchar el comentario de la hermana Jimena. Adelante, hermana Jimena. Bueno, yo quería comentar, es verdad, cuando Santiago escribe su carta no la escribe para los cristianos porque no había cristianos, eso estoy completamente de acuerdo. La escribe para los judíos que habían sido esparcidos debido a la persecución. ¿Y quiénes eran estos judíos? Pues eran aquellos judíos que sí habían aceptado a Jesús como el Hijo de Dios y lo habían seguido. Y al identificarse como seguidor de Jesús, ellos eran perseguidos. Eran como las ovejas perdidas, porque eran los que realmente pues habían aceptado a Jesús. Solamente era ese comentario. Buen punto. Y gracias, hermana, por mencionarlo, porque precisamente muchos coinciden en ya que mencionamos Hechos de los Apóstoles, que esta carta muy posiblemente se escribió alrededor del año 50 eh, después de Cristo o de la era común, como usted quiera llamarlo. Y esto va en referencia a que fue mucho antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Así que también eso hace mucho sentido. Hermano Adrián, tenías un comentario, nos gustaría escucharte. Sí, ¿me escuchan? Totalmente, hermano, adelante. Ajá,
es el siguiente, que en la carta, ¿verdad?, de los Corintios, se nos dice que cuando los cristianos se expresaban, ¿no?, en las reuniones, que todos los cristianos tienen un don y cada uno aporta es con ese don algo al cuerpo del Cristo. Eh, entonces, ninguno de los cristianos deberíamos considerarnos que nos lo sabemos todo y que no, los demás no nos pueden aportar nada porque ya nosotros no sabemos todo. ¿Ve? Estamos muy equivocados si pensamos así, si pensamos que hemos llegado a un techo, si pensamos que, bueno, no, cuando tú llegues a donde yo estoy, pensar así, eso demuestra es una falta de humildad total y un orgullo de corazón, pero terrible. Entonces, yo he escuchado hermanos así en este camino en el que andamos, ¿verdad? No en este grupo, sino en otros grupos. Y si lo escuchan a este grupo, bueno, también hay que decirlo, hay que llamar la atención sobre eso, porque ninguno, incluyéndome yo también, no podemos decir que no necesitamos a nuestro hermano. Algunos tienen don de enseñanza, otros saben analizar simbologías, otros saben analizar profecías, otros son muy buenos maestros, otros son muy buenos pastores, etcétera. Pero que en un cristiano piense que es el supercristiano y que tiene todo eso y no necesita de lo demás, mire, está más pelado que rodilla de chivo, como aquí decimos. Definitivamente, Adrián, gracias por tu excelente aporte y comentario. Y justamente por eso, hermano, por eso es que, como bien lo decía Adrián, lo decía Karim, el cuerpo de Cristo no es codependiente, sino interdependiente. El corazón no le puede decir al cerebro no te necesito, ni que le puedo decir la mano izquierda puede decir no necesito al hígado. O sea, hasta uno puede llevarlo al extremo de lo absurdo cuando vemos las cosas así. Y la iglesia, la congregación, este grupo y todos los múltiples grupos que hay alrededor del mundo que se reúnen así como usted y yo para estudiar la Biblia, buscamos la interdependencia, porque somos un cuerpo y el cabeza de ese cuerpo es el Cristo. Así que qué bueno, hermano, que hayas mencionado ese punto porque todos necesitamos y todos venimos a aprender los unos de los otros. Hermano Benjamín, por favor. Sí, hermanos, quiero compartirle Hechos 11:26. Dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, dice por primera vez, no única vez. Ese es un término que se empezó a usar desde el primer siglo, aplicado a los discípulos seguidores de Jesús. Por lo tanto, es bien entendido que cuando comentamos de los cristianos esparcidos, estamos hablando de los discípulos, porque desde el primer siglo, aún así, se le identificó con este término no objetable, porque eran seguidores de Cristo. Por lo tanto, si desde el primer siglo se usó ese término y se aplicó a ellos, como decía, por primera vez, no por única vez, era con eso que se le conocía. Inclusive, en toda la clasificación de las religiones, está el budismo, está el sintoísmo, está el islamismo y está el cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, desde el primer siglo se está hablando de los seguidores de la enseñanza de Cristo. Entonces, es algo bien claro. Por lo tanto, antes se le llamaba el camino, la iglesia, a la iglesia que está en tal y tal lugar, y en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. Desde ese tiempo, por primera vez, lo que indica que se le siguió llamando así también. Por lo tanto, no es nada objetable que usemos el término cristianos para referirse a los seguidores de Cristo. Eso es algo que está claramente definido. Gracias, hermano Benjamín, por compartir ese detalle con nosotros y ver lo interesante de estas reuniones. Podemos discrepar,
A veces podemos coincidir, otras veces aportar detalles que tal vez no habíamos visto. Esto es un punto interesante el que el hermano mencionó. Y eso, más que ponerlo en tela de duda o en tela de juicio o en hipótesis de conflicto de quién tiene la razón, ¿sabe qué es lo bonito de estos detalles, hermanos? Que nos ayuda a investigarlo, a comprobarlo, no a atacarnos, porque entonces no dejaríamos que el Espíritu de Dios fluya en estas reuniones. Y Dios, nuestro Padre, es un Padre de paz y de orden. Ahora quisiéramos basarnos en el versículo 23 y 24. Sé que nuestro hermano Karim ahí vas a mencionar algo sobre estos versículos, pero ¿te parece, hermano Karim, si invitamos a alguien a que nos lea estos dos versículos? Adelante, mi hermano, adelante. Mi comentario. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Quién quisiera leernos los versículos 23 y 24 de la carta a Santiago capítulo 1? Hermana Diana, por favor. Versículos 23 y 24. Dice, eh, a ver, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Gracias, hermana Diana, por esa lectura. Y aquí está el punto que nos gustaría mencionar un poco más, comentar sobre estos dos versículos. ¿Por qué se habla de un espejo? ¿Por qué la palabra de Dios es comparada a un espejo? Karim, ¿ibas a mencionar algo, hermano? Sí, bueno, hay mucha tela de dónde cortar, como se dice por ahí, ¿no? Eh, no, muchas gracias a todos porque todos brindan algo a este banquete, ¿no? Lo mencionábamos en otra reunión, ¿no? El rey ha ofertado este banquete gratuito para todos, para que coman y beban, pero por regla de cortesía traíamos algo, ¿no? Traemos ahí una cosita para que, a lo mejor el postre, para que otros puedan degustar, ¿no? Eh, llama mi cuestión esto, ¿no? El hecho de la duda, la fe y cómo esto tiene que ver con la mente, ¿no? Eran llamados cristianos porque seguían a Cristo. Sí, pero la cuestión es que no hacemos la inclusión completa, ¿no? O sea, eran llamados los del camino y ahora hasta cobra más sentido porque Cristo se denomina el camino, la verdad y la vida, no solamente porque se predicaban literalmente entre el camino, ¿no? O mientras iban caminando, sino porque estaban en el camino, ¿no? Pero es algo muy importante de ver porque Dios eh, no es como los hombres, o sea, nosotros leemos las escrituras y solamente pensamos en nosotros mismos, a veces hasta de manera egoísta, pero ¿qué sería con las ovejas, por ejemplo, perdidas desde allá, desde lo que sería el templo de Salomón en aquellos tiempos, ¿no? ¿Sería que Dios no las habría tomado en cuenta? No, al contrario, ¿no? Nosotros ahí ya estamos viendo que esas ovejas iban a ser encontradas a través del evangelio mismo. O sea, ahí está parte del plan que nosotros no veíamos y seguimos sin ver, ¿no? O sea, que esas otras ovejas no son otras, o sea, siguen siendo las mismas del mismo redil, solamente que estaban pastando por ahí, ¿no? Pero son llamadas por el mismo pastor. Es importante que no Yes. nos casemos con nuestra religión porque se mencionaron varias religiones, pero recordemos que la escritura nos dice que la verdadera religión, la pura sin mancha, pues son los actos de misericordia, a lo que el Cristo también nos llama, porque de hecho ese era el gran conflicto, ¿no? De que en el principio no se les tomaba en serio porque decían, ah, es otra secta del judaísmo, o sea, porque muchas veces también nos presentan el judaísmo como una facción indivisible, ¿no? Por eso muchos se quieren regresar también al judaísmo porque dicen, ellos están unidos, no son como los cristianos que tienen 3,000, 4,000 denominaciones. Papito, pues no has escuchado hablar de los fariseos, de los esenios, de los de Qumran, o sea, también el judaísmo tenía y tiene tanta división, no te imaginas. Entonces, esto habla acerca de un punto bien interesante, ¿no? En las escrituras también vemos eh, unos hechos importantes. A- Al Cristo se le acercan sus discípulos y le dicen, mira, vimos a un hombre que estaba expulsando demonios usando tu nombre, pero ya lo vamos a reprender. Espérense, espérense. Si no está contra nosotros,
está con nosotros. Una cuestión importante, ¿no? Porque la escritura no nos está llamando a la religión, nos está llamando a la fe, ¿verdad? Porque todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero viene de Dios. Si hay algo de virtud, en eso pongan el pensamiento, ¿no? Entonces, esto llama mi atención porque muchas religiones nos han hecho creer que la duda es mala, ¿no? Ahorita acabamos de leer un punto importante, ¿no? Porque el que duda, y ya no lo utilizan en nuestra contra las religiones, ¿no? Dudaste de nosotros, ¿no? Y como nosotros somos los establecidos por Dios para dirigirte, ya no tienes fe. Sin embargo, vemos algo interesante que cuando Pedro eh, ve al Señor caminando sobre el agua, ¿no? Le dice, si eres tú, hazme ir hacia ti caminando sobre el agua. Y le dice, ven, va caminando y dice la escritura que se llenó de miedo, ¿no? Le entró la duda y entonces se hundió, ¿no? Pero analicemos esto. Cuando se refiere a la cuestión de la duda, no quiere decir el hecho de que vengan las preguntas per se o de que me surja una duda, porque la duda me surge solamente porque me faltan ciertos datos que tengo que incluirlos. O sea, los datos están ahí, solamente tengo yo que incluirlos, ¿no? Entonces, quitó los ojos del Cristo y fue cuando empezó a hundirse, ¿no? Dejó de pensar en el Cristo y pensó en su situación, le hizo caso a la tormenta, le hizo caso al hecho de la supuesta razón, ¿no? De decir, estoy caminando sobre el agua y no debería caminar sobre el agua, ¿no? Y entonces empezó a hundirse. Pero también ahí está la respuesta, ¿no? Dice, clamando al Señor, le dijo, Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y entonces lo salvó, ¿no? Entonces, esto es importante porque la duda nos ayuda a buscar estos datos porque no tenemos fe, no, porque tenemos fe, por eso los estamos buscando. Precisamente por eso los estamos buscando, porque tenemos fe, ¿no? Y algo muy curioso que se mencionó, ¿no? Acerca del espejo de la ley, porque la ley nos marcaba estas cuestiones que nosotros no podemos cumplir precisamente porque la ley refleja el carácter de Dios, el cual nos exige ningún error. O sea, Dios no da ah, entrada a ningún tipo de error. O sea, con Dios no hay pauta para errores. No hay la más mínima, ¿no? Inflexión hacia el error. Entonces nosotros, como humanos, no vamos a poder cumplir esto. Entonces la figura del Cristo es muy importante, porque es el Cristo, el Hijo de Dios, esencia de Dios, ¿verdad? Quien tiene la capacidad de poder cumplir estos preceptos. Y entonces yo me amparo, yo me escudo, yo me sujeto al Cristo y por lo tanto, no por obras, por la fe me es contada por justicia. Y esto puede liberar a la mente de la angustia. Por ejemplo, hicieron en las reuniones pasadas, hicieron algo muy curioso, ¿no? Donde se preguntó o se hizo un planteamiento que ya estamos trabajando, ¿verdad? Para ustedes, en donde, ¿qué pasa si yo estoy vamos a ponerlo entre comillas, en el cristianismo, pero dentro del cristianismo yo estoy aquí y mi hermana o mi mamá o mi tío está allá. También es cristiano, pero está allá. ¿Tendrán salvación? ¿No tendrán salvación? Es algo bien importante, ¿no? Que empezamos a trabajar todos juntos. Es muy importante. Así es, hermano. Gracias por ese detalle. Y nuestra hermana Ambroselis, tenés un comentario, hermano, te escuchamos. Ambroselis. Sí, tú mencionabas, reflexionando acerca de por qué la Biblia es como un espejo, de hecho lo menciona el mismo libro que estamos analizando. Y es bien interesante porque todos los días de pronto vamos a salir al trabajo, o sea, lo primero que hacemos antes de salir quizás, o estar en la ducha, pues en el baño, es vernos al espejo. Y si el cabello lo tenemos desarreglado, pues procuramos no salir así, ¿verdad? En el caso de los hombres y las mujeres igual. Entonces, de igual forma, la Biblia, la palabra de Dios también habla de este espejo, ¿no? Pero en este caso es un espejo
que trabajan nuestro interior, la parte espiritual, y para ellos debemos ser genuinamente humildes. Por ello es importante cultivar la humildad, lo cual es un desafío, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que, bueno, se quiere siempre como aparentar ser buenos, y realmente tenemos que ser honestos, no somos buenos del todo. Y entonces, cuando reflexionamos en la Biblia, ¿verdad? Hacemos una introspección y somos humildes, bueno, procuramos corregir estos errores. Y si alguien de nuestro entorno, pues, insiste en que debemos mejorar en algo, es porque realmente lo hace con buena intención. Y sobre todo nuestro Padre Celestial, pues, que nos habla mediante la Biblia en los aspectos o en las características que debemos ir corrigiendo. Y podemos hacer una comparación en el caso de una resonancia. Una persona presenta un ictus, ¿verdad? Un ACV, y bueno, le indican que debe hacerse una resonancia magnética, ¿verdad? Para ver dónde está el coágulo de sangre, si hubo un derrame, si fue isquémico o hemorrágico. Bueno, de igual forma la Biblia es así. Y cuando nosotros pasamos, si pasamos por un ictus en este caso, pues el doctor pues nos indica lo que debemos hacer. En este caso, nuestro doctor, nuestro amado Padre, es el que nos dice lo que debemos trabajar. Y nosotros debemos ser obedientes en trabajar en ello todos los días, ponernos la meta, así como de pronto estamos haciendo ejercicio o estamos haciendo una dieta, que todos los días nos esforzamos por cumplirla, aunque sea difícil, pues de igual forma, si tenemos algo que corregir, pues debemos hacerlo. A veces procuramos ver más la paja del ojo ajeno que la viga que tenemos, es la realidad. Entonces, esforzarnos por poner en práctica, leer la Biblia así como un espejo, pues redunda en beneficio. Exactamente, hermana. Gracias por mencionar este punto en este análisis el día de hoy sobre este tema que la carta ahí menciona sobre el espejo. ¿Y quién de nosotros? Bueno, en algún momento he escuchado de poquísimas personas que viven sin espejos en su casa. A veces está asociado eso con la depresión, la tristeza. Pero imagínese vivir sin espejo. Es decir, uno sale y no se arregla, ¿verdad? La idea de ver el espejo es arreglarse. Y precisamente es la función de la escritura. A veces vamos a tener que mejorar cosas en nuestra vida. Pero en otras, hermanos, vamos a tener que cambiar cosas en la vida. No es lo mismo mejorar que cambiar. A veces será bueno mejorar, pero otras será mejor cambiar. Y la escritura, cuando nos identificamos con ella, nos hace mejorar y a veces cambiar. Gracias, hermana Ambroselis, por tu bonito comentario. Ha sido muy práctico para todos nosotros. Hermanos, pues hemos tenido una excelente reunión el día de hoy, en esta bonita mañana. Vamos a llamarlo así. Esta fue la primera parte de la introducción, porque hay mucho más que analizar. Y en la próxima ocasión, si Dios nos permite la vida el próximo domingo, la idea es que continuemos haciendo este análisis. También habrán dos hermanos que van a seguir considerando el tema de la introducción a la Carta de Santiago y luego, entonces ya nos vamos a ir concentrando en los capítulos, en los versículos, para entonces seguir ahondando. Porque dice un dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Podríamos extendernos todo el día, sin duda alguna, pero mejor a cuentagotas, lo vamos analizando poquito a poquito, pero miren, ustedes van entonces aportando detalles, preguntas, comentarios, que eso es lo que enriquece estas reuniones, mis hermanos y hermanas. Hay un comentario muy interesante que nos hace aquí nuestro hermano Luis, y dice, las ovejas perdidas a las cuales el Señor vino a buscar eran los 144.000, las otras ovejas hace referencia a los gentiles. Y eso es un tema muy interesante. Gracias, hermano Luis, por mencionarlo, compartirlo con nosotros. Es una expresión de fe también y lo valoramos mucho. La tarea para nosotros es seguir investigando, seguir ahondando. Al final, nuestro Señor habló de dos grupos, ¿no? Un rebaño pequeño y otros que no eran del redil, pero que al final iban a ser todos, y es lo más importante, un solo rebaño. Gentiles y judíos, un solo rebaño, sin clasismos, sin entes rectores, sino un solo rebaño, bajo un solo pastor. Y eso hace referencia también al cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza.
Bueno, estimados hermanos, ¿tienen ustedes algún comentario extra que quisieran hacer? ¿Tienen alguna pregunta o sugerencia? Igual, luego de esta reunión, algunos se quedan y ahí también podemos aprovechar para seguir mencionando más ideas para traer a análisis. Em, Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a concluir este bonito análisis que hemos tenido el día de hoy y vamos a escuchar una alabanza que precisamente hace un resumen de la carta a Santiago. Pero antes quisiéramos invitar a uno de ustedes, algún hermano o hermana que quisiera hacer la oración del final. ¿Podría ser que alguien nos quiera representar en la oración del final? Por favor, hermanos o hermanas. Ok, Karim, por favor, luego de esta alabanza, entonces nos representas en la oración. Santiago nos recuerda que la fe lleva a la acción, no promesas vacías, ni solo intención. Cuando vives lo que crees, con justicia y con amor, la fe se hace camino y honra a nuestro Creador. Cuando la prueba llega y quiere hacerte caer, cuando el viento sopla fuerte y no sabes qué creer, la paciencia va naciendo si resistes con amor, y la fe se vuelve firme, hecha fuerza interior. Si te falta la respuesta, pídela sin dudar, no con mente dividida, sino listo a confiar. El humilde es levantado, el soberbio caerá, como flor que al sol del día pronto se marchitará. No es palabra solamente, es la vida en acción. La fe viva se demuestra con justicia y compasión. La lengua es fuego pequeño que puede destruir, como timón en el agua, decir a dónde ir, bendecir y maldecir no pueden convivir. De la misma fuente amarga no puede dulce salir. La sabiduría del cielo busca dominar, es humilde, es pacífica, sabe perdonar. No hay envidia ni pelea donde reina la verdad. Allí crece la justicia como fruto de la paz. No es palabra solamente, es la vida en acción. La fe viva se demuestra con justicia y compasión. Ay del rico que atesora sin mirar al que cayó, el salario retenido hasta el cielo ya clamó. La injusticia se acumula
como óxido en metal. El juicio llega cierto, no se puede evitar. Ten paciencia, hermano, como el campo ha de esperar. La lluvia temprana sabe cuándo debe rezar. Si estás débil, ora en calma. Si hay gozo, canta más. La oración del justo sana, trae perdón y trae la paz. Si un hermano se ha perdido y lo ayudas a volver, salvas alma del abismo, cubres faltas sin temer. El amor no acusa fuerte, sabe restaurar donde hay gracia compartida. Dios se deja encontrar. No es palabra solamente, esa vida en acción. La fe viva se demuestra con justicia y compasión. Santiago nos recuerda con verdad y con luz. La fe camina en horas y camina con Jesús. Qué bonita canción, me gustó mucho. Muchas gracias por esa bendición de alabanza, Jacinto. Estuvo muy enriquecedora. Bueno, Un oremos, placer. hermanos. Papito amado, te damos gracias por la bendición de haber despertado. Te damos gracias de igual manera por el que estemos todos reunidos. Estamos aquí porque todos somos personas de fe, a pesar de nuestras diferencias de criterio, nuestras culturas, las cuestiones que nos han acontecido en la vida. Estamos aquí reunidos. Podríamos estar haciendo otras cosas, pero no nos deleitamos en las cosas del mundo, este mundo que también pasará, como todo pasa. Solamente tú eres eterno y agradecemos el que nos hagas ver estas cuestiones, porque esto nos hace valorar la vida misma, y en Cristo tenemos vida y vida abundante. Te damos gracias, papá, por el hecho que nos suples nuestras necesidades. De igual manera, ayúdanos a que podamos hacer lo propio. Te agradecemos porque le des pan al hambriento, abrigo al que tiene frío, pero sobre todo que me des el entendimiento para hacer lo debido, entender, ¿verdad?, que nos has dado todo para que podamos estar en paz y poder traer a otros la paz, ¿no? Lo que nos pides, las obras de misericordia, ¿verdad?, y de justicia. No solamente llevar en la mente la cuestión de la obediencia como quien cumple normas o preceptos, porque nos regresamos a atar a las letras y no a la esencia, ¿no? La esencia, a final de cuentas, es el amor. Vemos que todo tu Hijo sabiamente lo resume en amarte sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amar al prójimo en la medida en la que me amo a mí mismo. Esto también implica el hecho de cultivarme, el amarme, el protegerme, el mimarme, el permitirme ciertas cosas y también restringirme de otras. Y bueno, los unos a los otros. Y bueno, te pedimos perdón por la cuestión de nuestras ofensas,
que a diario hacemos ante los demás, ante uno mismo y ante ti, Padre. De igual manera aprovecho para pedir perdón ante todos mis hermanos por las cuestiones que sé que también debo de eh, modificar, ¿no? Y en algunos casos, como bien mencionó el hermanito Brian, el cambiar, ¿no? Hay algunas cosas que no se deben de permitir y está también en mí el poner de mi parte para que esto cambie, ¿no? No resistir a tu espíritu, sino permitir que sea ayudado por, valga la redundancia, por el ayudador para que sea transformada mi mente, sea renovada su entendimiento a través de este proceso de metanoia, ¿no? Dejen que Dios les cambie la manera de vivir al transformarles la manera de pensar. Papito, perdónanos por todas estas cuestiones, perdóname por eh, mi falta de entendimiento, perdóname por mi falta de acción, por mi confianza, ¿no? En mí mismo, la autoconfianza que en ocasiones me es más un obstáculo que un soporte o un escalafón. Ayúdanos por favor siempre a seguir en la luz, en el camino, que no nos desviemos, que estemos siempre de igual manera en constante análisis, pero también esto sin que sea un mérito propio, puesto que, como bien se mencionó también, no existe nadie bueno, solamente tú eres bueno y no hay justo ni uno solo. Así que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por misericordia, por amor tuyo y de tu Hijo, en el cual hacemos llegar esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.